Bien, hoy es día 30 de noviembre del año 2024 y día 29 de Heshvan, el mes octavo, el mes número 8 en el calendario hebreo, año 5785 de la creación del mundo. Estamos en la Kehilá, Israel en las Naciones de Ciudad Delgado, en el servicio de este Shabbat y de la Parashá Toldot, la Parashá de la semana. Así que saludamos a toda nuestra comunidad presencial y virtual. Para todos, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Y que la luz del Shabbat esté con cada uno de nosotros. Bueno, retomando ya para continuar el desarrollo de Toldot, la parashá que estamos cubriendo en este día sagrado. Les recuerdo que anoche nuestra primera sesión la cerramos viendo el nacimiento de Esav y el nacimiento de Jacob. El nacimiento de Esav y el nacimiento de Jacob. ¿En qué fecha nacieron? Un día 18 de un mes hebreo. Y por lo tanto, la fecha 18 en el calendario hebreo se convierte para nosotros en una segula. Lo vimos. Ahora, centrándonos en Esav y Jacob, una vez crecieron los mellizos, cada uno de ellos tomó vidas diferentes. Jacob amó las tiendas de la Torá, amó la enseñanza milenaria y todo el legado ancestral y espiritual que viene desde el jardín del Edén. Ese es el camino que Jacob amó. Esaú, por su lado, amó este mundo y todos sus placeres y los desenfrenos propios de este mundo. Eso es lo que amó Esaú, menospreciando así la espiritualidad. Esaú menospreció el desarrollo y la elevación de su alma. No amó al Eterno. No amó servir al Creador, Elohim de sus padres. Y oiga, siendo el primogénito de Isaac y Rivka, y por ser el primogénito, pues a él le correspondía tomar el legado, o ser el toldot, o ser el relevo en la línea patriarcal. Pero Esaú no amó al Eterno, no amó la espiritualidad, no quiso buscar la elevación de su alma, siendo el primogénito. Ahora, en estos mellizos, una de las principales enseñanzas que tenemos acá es que cada alma que baja de los mundos superiores y encarna en un cuerpo físico, y acá abajo todos tenemos solo dos caminos. No hay un tercero. Tenemos solo dos caminos.
ya sea el camino de Jacob o el camino de Esaú. Comer del árbol de la vida o comer del otro árbol. Comer del árbol de la vida tiene que ver con el alma. Comer del árbol de la ciencia del bien y del mal tiene que ver con el cuerpo y sus placeres. Así que cuando el alma viene de los mundos de arriba y toma un cuerpo físico, acá abajo tenemos solo dos caminos: el de la puerta ancha o el de la puerta estrecha. Las tiendas de la enseñanza de la Torá o el campo que amó Esaú. ¿Qué es el campo? Es el 1% de este mundo ilusorio. Vamos a ver. Voy a decir algo, usted analice y después responda. Hay una pregunta que pues es natural que surja tanto en nosotros como en cualquier persona que lea las escrituras. La pregunta es, ¿por qué Esaú y Jacob fueron pero tan distintos el uno del otro? Dado que los dos tuvieron la misma educación espiritual. Y digo, la misma educación espiritual. Pero ya crecidos, cada uno de ellos tomó caminos diferentes. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Esaú y Jacob son tan diferentes, son tan distintos, dado que ambos tuvieron la misma educación espiritual, tuvieron la misma influencia de sus abuelos? ¿Y qué abuelos los que tuvieron? Abraham y Sara. Los dos, Esaú y Jacob, tuvieron los mismos dos padres, Isaac y Ribca. Los dos vivieron en la misma casa, bajo el mismo campo energético de la Shejina. Por eso la pregunta es, ¿por qué son tan diferentes el uno del otro? Tanto así que Jacob amó al Eterno y amó la Torá, y Esaú, ¿por qué no? ¿A qué creen ustedes que se debe esta diferencia entre estos dos mellizos? Puntuales. Será la misma de Adán y con Abel, Caín, la inclinación que siguieron. Puntualmente, ¿cuál es la respuesta? Porque está la columna derecha, la izquierda, pero también está la columna central. Entonces, ¿cuál es el punto específico? Libre albedrío. Sí, la inclinación. No. La razón del por qué ambos son tan diferentes se debe al libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Los sabios dicen, hablando de Jacob y Esaú, fue el libre albedrío de cada uno lo que le determinó en su conducta. Entonces, ¿por qué fueron tan distintos el uno al otro? Sí, elección propia.
Fue el libre albedrío de cada uno lo que le determinó en su conducta. Y oiga, y las cosas siguen siendo lo que eran. Esto es para que, bueno, ustedes saben que la gente que no conoce del Creador, de sus caminos, de la Torá, cuando hay, por ejemplo, la maldad que tanto ocurre en el mundo, dicen, pero ¿y si el Creador existe, por qué permite todo esto? Si hay un Dios, dicen, ¿por qué permite todas estas cosas? Y por eso los sabios ahora vienen a decirnos, y las cosas siguen siendo lo que eran. Lo que somos, nos lo debemos en última instancia a nosotros mismos. ¿A qué, Gilma? Lo que somos, nos lo debemos en última instancia a nosotros mismos. Oiga, por muchas líneas de conducta que le den sus padres y sus maestros, le corresponde al individuo escoger entre las buenas acciones y las malas, entre una vida agradable para el Eterno y una vida perversa. Y los sabios dicen, si no me ocupo yo de mí mismo, ¿quién se ocupará de mí? Llega un momento en que padres y educadores dejan de ocuparse, en este caso, del adolescente, sea voluntariamente o porque así lo exigen las circunstancias. A partir de entonces, nadie puede escoger para el camino por donde ha de caminar. Nadie. Nadie toma en su lugar las decisiones que van a influenciar su vida futura, y nadie más que él puede cometer en su nombre acciones buenas o malas. El hombre es libre y por lo tanto responsable de sí mismo. Entonces, ¿por qué es que en el mundo ocurren tantas maldades que dan hasta terror escucharlas? Y ahora la gente viene y culpa al Creador. ¿Por qué Esab y Jacob son tan diferentes el uno del otro, habiendo tenido la misma educación espiritual? Fue la libre elección de cada quien. Jacob dijo, no, yo me voy por la Torah. Yo quiero servir al Creador. Pero Esab, como dicen por ahí, después de esta vida para que sea eterna, dicen otros. Y él amó el 1% de este mundo ilusorio. Así que por eso los sabios dicen, fue el libre albedrío de cada uno lo que le determinó en su conducta. Así que nosotros individualmente, cada uno de nosotros, podemos tener la mejor formación espiritual, los mejores maestros espirituales, los mejores educadores espirituales. Nuestros padres pueden ser Abraham, Isaac y Jacob, pero a la hora de tomar decisiones, buenas o malas, yo elijo. Y no puedo culpar de mis decisiones. Así que dicen los sabios, Jacob y Esab eran mellizos, engendrados por el mismo padre. Frutos del mismo vientre. ¿Qué clase de padre tuvieron los dos? Frutos del mismo vientre. ¿Qué vientre?
Ribca. Ambos tuvieron por abuelo al hombre más bondadoso, piadoso y noble de su tiempo. ¿Quién? Abraham. Quien los vigiló y protegió durante su infancia, ya que Abraham murió cuando ya habían cumplido los 15 años. Sin embargo, qué distintos eran desde su más tierna edad. Jacob manifestaba un deseo de perfección que le incitaba constante a progresar en sabiduría y bondad. Esab solo se sentía atraído por los placeres de la vida. Le gustaba sobre todo ir de cacería y matar animales en el campo. Oiga, negaba la inmortalidad del alma con el fin de justificar su apetito de goces y de vivir sin preocupaciones. Además deseaba que muriera su padre para poder deshacerse de su hermano. Se volvió idólatra, se unió con mujeres idólatras y dio origen a un pueblo pagano que olvidó totalmente las tradiciones de sus antepasados. En cuanto a Jacob, permaneció fiel a sí mismo, a su padre y a su abuelo, procurando solo superarlos en mérito, y dio nacimiento a una nación a quien el Todopoderoso eligió entre todos los pueblos del mundo. Viene la pregunta: ¿cuál fue entonces la causa determinante de la conducta del uno y el otro? No pudo ser la ascendencia, ya que tenían la misma, ni la educación, que fue idéntica para los dos, ni tampoco la instrucción que recibieron ambos en su infancia. Fue el libre albedrío de cada uno. ¿Qué fue? ¿Y qué es eso? Sí. No. Libre albedrío. Es que cuando yo tomo eso, ¿sabe qué es lo que quiero hacer? Esto es lo que quiero hacer yo, mire. Es libre albedrío. Así que tengamos siempre presente que en cada uno de nosotros hay 3 columnas, 3 fuerzas energéticas sumamente poderosas. La columna derecha nuestra es nuestro lado positivo. Nuestra columna izquierda es nuestro lado negativo y la columna central es nuestro libre albedrío. Que utilicemos nosotros el don de libre albedrío para seguir el camino espiritual de Jacob y no el camino sin Torah de Esab. Sigamos. Capítulo 26. Hay una hambruna en toda la tierra. Isaac baja al país de los Peristim con Ribca. El Eterno se le aparece a Isaac y le dice que no baje a Mitzrayim, sino que more entre los filisteos, y le dice: ahí te voy a bendecir. Asimismo, en este capítulo 26, el Eterno confirma a Isaac como el Toldot, como el sucesor o el relevo de Isaac o de Abraham en la línea patriarcal. Quiero que abramos el capítulo 26, Sefer Bereshit, libro de la Génesis, y leamos 26 del 1 en adelante. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham.
Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los Pelishtim, en Gerar. Y se le apareció el Eterno y le dijo: no desciendas a Mizraim, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y oigan, nos detenemos en el 5. Por cuanto, la palabra hebrea es Ekev, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó, ¿qué cosa dice ahí? ¿Qué cosa dice ahí? En sus toros dice diferente. Y guardó mis preceptos, ¿qué más? Ese es el español que están leyendo. Sí. En hebreo, ¿cómo dice? Léalo. Lorena, 5. No, lea el 5. Ekev Asher Shama Abraham Bekoli, mi voz, porque escuchó Abraham mi voz, y guardó Beishmor, Mishmarti, sí, mis mandamientos, mis preceptos, Hukotai. Oiga, ya existían los Hukim. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Oigan, quien no conoce el legado ancestral de Israel, cree que Torah, cree que enseñanzas, cree que leyes o mandamientos, preste atención, los hubo hasta después de Éxodo 20. ¿Qué es lo que dije? Quien no conoce el legado ancestral de Israel, cree que Torah, enseñanza, leyes o mandamientos los hubo hasta después de Éxodo 20. ¿Y por qué creen que hasta después de Éxodo 20? Porque ahí es donde el Eterno entregó la Torah a nuestro pueblo. Entonces, quien no conoce el legado ancestral de Israel, cree que a partir de allí es que hubo, ¿qué cosas dije? Mandamientos, Mishpatim, Hukim, Torot y más. Y si lee las Nuevas Escrituras, como que éstas le están confirmando lo que cree, o lo que dice, o lo que le enseña. Porque en las Nuevas Escrituras dice el Rab Shaul que la Torah fue dada 430 años después que el Eterno hizo un pacto o el pacto con Abraham. 430 años después vino la Torah, después que el Eterno hizo el pacto con Abraham vino. ¿Qué vino 430 años después? ¿Me presta atención? El Rab Shaul dice que la Torah vino o fue dada 430 años después del pacto que el Eterno hizo con Abraham. Y esos 430 años
Lo tenemos en Éxodo 20. Entonces, de ahí es donde las personas que no conocen el legado ancestral de Israel creen que Torah, leyes, mandamientos, mishpatim, hukim, los hubo hasta después de Éxodo 20. Ahora, ciertamente, la Torah escrita sí nos fue dada en Éxodo 20. ¿Qué cosa dije? La Torah escrita no fue dada por el Eterno a través de Moshe Rabenu a partir de Éxodo 20. Pero antes que hubiera una Torah escrita, hubo primero una Torah oral. Hubo primero una Torah oral. Y las enseñanzas de la Torah oral vienen desde el Gan Edén. ¿Desde dónde viene? Sí. La Torah oral viene desde el Gan Edén y vinieron siendo transmitidas y estudiadas oralmente generación tras generación. Esta Torah oral que viene desde el Gan Edén fue transmitida por los tzadikim de cada época. Los padres se la transmitían a sus hijos. ¿Qué cosa? La Torah oral. Los patriarcas se las transmitían a toda la gente de sus campamentos. Los ancianos en sabiduría y en vejez reunían en carpas alrededor de ellos a muchas personas en Shabbat, en las lunas nuevas y más, y así cada generación recibía toda la tradición y todo el conocimiento y toda la sabiduría mística que vienen desde el Gan Edén de Adán y Jabá. ¿Cómo se estuvo transmitiendo? Oralmente. Así que la Torah oral siempre se estudió. Y la pregunta, oiga, ¿y qué estudiaban? ¿Qué estudiaban? Para poder pasar de generación en generación, ¿qué estudiaban? Si no existía la Torah escrita, ¿qué estudiaban? ¿Qué hablaban? ¿Qué enseñaban? ¿Qué era lo que entre ellos estudiaban? Estudiaban la creación del mundo. Estudiaban el árbol de la vida. Estudiaban las 10 sefirot. Estudiaban la energía de los 12 ciclos lunares. Estudiaban los códigos espirituales. Estudiaban los nombres ocultos de Akadosh Baruj Hu. Estudiaban las mitzvot que tenían en su momento e incluso estudiaban las mitzvot y todas las fiestas que serían reveladas posteriormente. Cuando vivió Abraham no existía el mandamiento de Pesaj. Sabía Abraham que vendría un Pesaj como mitzvot, ¿sí? Y estudiaban esas mitzvot que iban a ser dadas posteriormente.
Adán. Para sus días no existía una Torah escrita que dijera en el 14, el mes primero, haréis Pesaj al Eterno. Pero sabía Adán que en un día 14 Nisan se iba a establecer más adelante la fiesta de Pesaj. Y ellos les decían a sus hijos, cuando venía el 14 Nisan, por esta fecha, más adelante en el futuro, los hijos de Israel estarán celebrando la fiesta de Pesaj. Incluso Shem, el hijo de Noah, junto con Eber, fundaron una escuela de Torah. Y a ella asistieron los grandes patriarcas para estudiar con Shem y Eber. Pero no existía una Torah escrita. Entonces, ¿qué era lo que iban a estudiar a las tiendas de Shem y de Eber? La Torah oral. Así que antes que hubiera Torah escrita, primero hubo Torah oral. Y por eso hoy que el Eterno se le aparece a Isaac, le dice que Abraham, que ya murió a este tiempo, Abraham, ¿qué es lo que guardó? Ahí dice, versículo 5. ¿Sí? Decretos, mandamientos, estatutos, leyes. Es lo que dice el versículo 5. Pero no había una Torah escrita. Entonces la pregunta es qué preceptos, qué mandamientos, qué estatutos, qué leyes, qué Joaquín obedeció a Abraham. Si no hay una Torah escrita para esta época. Antes de una Torah escrita hubo una Torah oral. Una Torah oral. Por eso el 5 lo leo y seguimos. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, mis torot, dice en hebreo. Entonces, debido a la hambruna, Isaac tuvo que bajar al país filisteo juntamente con Ribca. Versículo 7. Y los hombres de aquel lugar, del país de los filisteos, Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Ribca, pues ella era, dígalo porque mi versión es diferente. Bueno, aquí dice de aspecto hermoso. Y la pregunta es suya. ¿Qué dijo Isaac de Ribca, su mujer, en el país de los filisteos? Sí. Cuando Abraham llegó a Mizraim, y dado que Sara era una hermosura, ¿qué le dijo Abraham a Sara que dijera de él allá en Israel? Cuando Abraham en el capítulo 20 bajó al país filisteo, cuando le preguntaron de Sara, ¿qué es lo que dijo? Es mi hermana. Hoy que Isaac, debido a la hambruna, baja de Eretz Israel al país filisteo, a Gerar, los hombres del país
de los Pelistín comienzan a babear viendo a Ribca. ¿Por qué era? Y le preguntaron, dijeron, ¿y ella qué es tuya? ¿Y él qué dijo? Es mi hermana. Esto, por supuesto, necesita o merece ser explicado. Nuestros patriarcas que vivían conectados al 99% de la conciencia divina, no hay que verlos, no hay que pensar en ellos en el nivel de nuestra mente o humanidad. Ellos, Abraham, Isaac, cuando dicen de sus respectivas esposas, es mi hermana, ellos tenían una visión espiritual profunda y elevada. Cuando veían a sus mujeres, cuando Abraham vio a Sara, cuando iban para Misraim, cuando Isaac ve a Ribca, que va para Gerar, ellos veían en sus mujeres a la Shejina. Ellos veían en sus mujeres a la Shejina. Entonces, cuando ellos dicen, ella es mi hermana, ¿a quién se están refiriendo? Ella es mi hermana. ¿A quién están viendo? De igual manera, nuestras matriarcas ciertamente representan a la Shejina. No está mintiendo. Ella es mi hermana. Ahora, si nosotros seguimos viendo esto, ¿acaso no la estaban tirando a los leones? La lógica natural, ¿verdad? Como quien dice, nuestros patriarcas, en salvando mi pellejo, aparentemente, como que la está tirando a los leones, ¿verdad? Pero estoy diciendo que nuestros patriarcas vivían conectados al 99% de la conciencia divina. Y ellos veían a sus mujeres, veían a la Shejina en ellas, veían a ángeles con ellas y sabían perfectamente que por el mérito de ellas, por la elevación de ellas, nada malo les iba a pasar. Ellos sabían que tendrían la protección, la cobertura, la ayuda, la asistencia, el cuidado de los mundos de arriba. ¿Me están oyendo? Ellos lo sabían muy bien. Nosotros, por supuesto, que vivimos tan esclavizados al 1% de este mundo ilusorio, no logramos comprender el nivel de visión espiritual de nuestros patriarcas. Y por eso, cuando leemos estos pasajes, tendemos a ver a un Abraham, a un Isaac como ¿me explico? ¿Quiere hablar, Tigre? ¿Sí? Y aquí dijo sí. Dicen los sabios, después de instalarse en Gerar,
Dice, Isaac, temeroso de ser asesinado por aquellos que deseaban a su esposa, le dijo a los habitantes del pueblo que Ribca era su hermana. Cuando Abimelech, el rey filisteo, descubrió esa mentira, entre comillas, se enfadó mucho con Isaac por haberle mentido. Pero igual que ocurrió anteriormente con su padre Abraham, Isaac no estaba mintiendo. Laura, tu pregunta. Pero igual que ocurrió anteriormente con su padre Abraham, Isaac no estaba mintiendo. Esto es así porque Ribca era su alma gemela. Y por lo tanto ella personificaba la Shejina, a la cual la Cábala escribe como nuestra hermana. Igual que ocurrió anteriormente con su padre Abraham, Isaac no estaba mintiendo. Esto es así porque Ribca era su alma gemela y por lo tanto ella personificaba la Shejina, a la cual la Cábala la describe como nuestra hermana. Por eso ellos decían de sus esposas. Leamos. Versículo del 7 al 11. Leamos de corrido y vemos otra enseñanza aquí. Dice, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Ribca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los Pelistim, mirando por una ventana, vio a Isaac, ¿qué dice ahí? Deleitándose. Bien, aquí dice, vio a Isaac que acariciaba a Ribca, su mujer. Llamó Abimelech a Isaac y dijo, he aquí ella, es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo, por no decir. No. Eso, por no decir yo. Él se está. Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer. Por no decir, Gilma. Sí, ya veremos. Y hubiera traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre a su mujer, de cierto, morirá. Así que Abimelech descubrió que Isaac y Ribca no eran hermanos, sino que descubrió que eran marido y mujer, porque Abimelech por la ventana vio que Isaac se deleitaba con Ribca, su mujer, y se deleitaba apasionadamente. Tanto así que cuando lo vio por la ventana, ¿qué dijo Abimelech? Estos no son hermanos. Bueno, esto nos lleva a la pregunta, si un rey tiene mucho que hacer, ¿verdad? Ay, por ahí vamos. Un rey tiene mucho que hacer. ¿Y por qué se ha centrado en Isaac y Ribca? Invirtió tanto tiempo que podía invertirlo en el reino. Malgastó tiempo valioso cuando podía ocuparlo en cosas del reino. Esto nos dice qué cosa, Marcelo. ¿Qué nos dice Rosa Elena? No.
¿Qué dice Gilma? Eso sí, él estaba. Pero como tomar la esposa de un hombre casado es un pecado gravísimo, es uno de los pecados más grandes. Acostarse con la mujer ajena, con la mujer de, eso es gravísimo. Ese es un pecado grave, grave, grave. ¿Qué cosa? Que un hombre se acueste con la mujer de su prójimo. Es un pecado gravísimo para los dos. Entonces Abimelech, imagínense este Goy, la conciencia que tiene. ¿Qué conciencia? Si él temía al karma, porque él sabía, siendo Goy, que uno de los pecados grandes que un hombre tome a la mujer de su prójimo, que se acueste, que manosee, que juegue, que tenga coqueteo, malicia, amores, sexo, relaciones íntimas con la mujer del prójimo. Eso es gravísimo. Así que mejor se dedicó a ¿qué? Eso. ¿Y por qué se dedicó a investigar? Porque el papá de cuando llegó a Egipto, dijo de su esposa, y con el tiempo se descubrió que no era su hermana, sino que era su mujer. Eso. Cuando Abraham descendió a Gerar, al país filisteo, le dijo a Abimelech de Sara, es mi hermana. Y con el tiempo se descubrió que no era hermana, sino que era la mujer de esposa de Abraham. Entonces ahora viene Abimelech. Él codiciaba rica. Y si le habían dicho que era hermana, ¿por qué no la tomó de solo? Por la historia que ella tiene. Y si él dice, bueno, él me dijo que es mi hermana. ¿Sí? Entonces, ¿en qué transgresión gravísima hubiera caído Abimelech y su reino? ¿Por qué razón? Por acostarse con una mujer casada. Sí, la mujer del prójimo. Así que fue prudente Abimelech. Y por eso invirtió tiempo. Ahora vamos a esa otra cara. Así que Abimelech, dado que Ribca era bella, era hermosa, el mismo Abimelech la deseaba, la codiciaba y babeaba por ella. Por esta razón que invirtió tiempo y lo descubrió que no eran hermanos, lo descubrió mirando por una ventana. ¿Y qué descubrió? ¿Qué descubrió Roselena? ¿Qué descubrió Laura? Salían corazoncitos de ahí por todos lados, mire. Si tomamos esto literalmente, un consejo entonces para las parejas, y es que cuando piensen deleitarse en amores, no dejen puertas, ni ventanas, ni cortinas abiertas. No sea que haya por ahí un Abimelech de mirón
No vaya a ser que haya un Abimelech por ahí de mirón, de curioso o espectador, y hoy con la tecnología ahora, el que Abimelech vio a Isaac deleitándose con Ribca, mirando por la ventana, también sabemos que esto no es literal. Esto no es literal. Los mismos sabios dicen cómo nuestro patriarca, como Isaac, iba a ser tan indiscreto, tan imprudente. Para exponerse, para tener intimidad con su mujer sin ¿qué? Eso. Por lo mismo, esto no es literal, de que Abimelech vio por una ventana. Hemos dicho en otros ciclos, ¿y cuál es la ventana por donde Abimelech vio y entendió que Isaac y Ribca no son hermanos? ¿Ah? Dice el Zohar, Abimelech era un astrólogo. Y la ventana por la cual miraba era la constelación planetaria. De esta manera, Abimelech descubrió que contra la afirmación de Isaac, Ribca era su mujer. ¿Cómo lo descubrió, Gilma? Abimelech era un astrólogo y la ventana por la cual miraba era la constelación planetaria. De esta manera, Abimelech descubrió que contra la afirmación de Isaac, Ribca no era hermana, sino que era su mujer. Sigamos, versículo 9 en adelante. Ya casi cerramos. Versículo 9 dice, dice, llamó Abimelech a Isaac y dijo, he aquí ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? Quizá Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, por no decir. Y hubieras traído sobre nosotros, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? No, ahí dice. ¿Qué dice la suya? Culpabilidad. ¿Qué conciencia tiene este goy, Gilma? No, ¿qué conciencia tiene? Que acostarse con la mujer del prójimo. Sí, eso es gravísimo. Eso es gravísimo, señores. ¿Qué cosa, Will? Sí. Y oiga esto. La mujer de mi prójimo es una que, por un lado, apenas está comprometida. Pero ya es la mujer de mi prójimo. Y apenas están. Y si esa mujer que apenas está comprometida tiene relaciones con el que no está comprometido, ¿en qué pecado cae? ¿No? ¿Qué pecado cae? Adulterio. ¿Y el hombre en qué pecado cae? Eso no existe. Adulterio, ¿por qué? Porque ella es de. Y aunque esté solamente, si una mujer no está casada por la ley civil o religiosa, sino como se dice en nuestro medio, se ha acompañado con,
legalmente, espiritualmente está casada. Y por lo tanto, si esa mujer se acuesta con otro hombre o un hombre se acuesta con ella, ¿en qué pecado caen? Adulterio. Y no hay tales de que se diga, no, pero si no está casada, acompañado, está... No, señor, eso es matrimonio ya. Eso es estar casado en la ley natural del cielo. Esto es gravísimo. Por eso es que Abimelech, él codiciaba a Ribca. La quería para él. Y aunque Isaac llegó diciendo de ella es mi hermana, pero ¿por qué no la tomó inmediatamente? Por los antecedentes. Por los antecedentes. Y hoy que lo descubre que no son hermanos, sino que son marido y mujer, por eso le dice en el 10, y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros. Ni siquiera dice sobre mí, sobre el reino, el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo, diciendo, el que tocare a este hombre a su mujer de cierto morirá. ¿Por qué tuvo que decir eso? Sí, pero y él mismo, porque si uno de su reino le hubiera quitado la mujer a Isaac, el reino entero hubiera caído ¿en qué? En pecado. Por eso es que entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre a su mujer de cierto morirá. Y cerremos esta sesión con una enseñanza más. Oiga, nosotros los hijos de Israel, de acuerdo a los sabios, debemos usar siempre la prudencia con nuestras bendiciones para no despertar el mal de ojo en los gentiles. Ese es un consejo de los sabios. Los hijos de Israel debemos de ser muy prudentes y no despertar el ojo malo en los goim a causa de lo bañado que el cielo nos pueda tener en bendiciones. Porque cuando el ain hará, el ojo malo, se le despierta, no nos va nada bien. Por eso hay que ser. Pero por el otro lado, oiga esta paradoja. Hay momentos en que el Eterno mismo nos baña con sus bendiciones, hace que nos vaya tan, pero tan bien en todos los sentidos, y lo hace precisamente para hacerle ver a los gentiles que cuando sus hijos nos ocupamos en los 3 pilares de la fe, Él nos premia. Entonces ahora estamos que por un lado nosotros hay que hacer, pero por el otro lado estamos viendo qué cosa. Es para demostrarle a los gentiles que cuando sus hijos nos ocupamos con Torah, con rezos, con los actos de dar y compartir, Él nos colma de favores y bendiciones. Para que vean que a sus sirvientes, que a sus hijos, que a su pueblo, Él los tiene muy, pero muy bien. Dicen los sabios,
Hashem quería que Isaac residiera en Gerar entre los Perishtim para revelarle al mundo cómo Hashem protegió a Isaac, así como había protegido a Abraham. Isaac sería bendecido con abundancia aún durante la hambruna. Oiga, para demostrarle al mundo que quienes sirven a Hashem son bañados en bondades. Amén, amén. ¿Por qué quería el Eterno que Isaac bajara a Misraim? 2 razones. Para revelarle al mundo cómo Hashem protegió a Isaac, así como había protegido a Abraham. Isaac sería bendecido con abundancia aún durante la hambruna, para demostrarle al mundo que quienes sirven a Hashem son bañados en bondades. Y dice entonces el versículo 12 al 16, y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo el Eterno. Y el varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. ¿Y en qué momento se está en la tierra? En una hambruna. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los Peristim le tuvieron envidia. ¿Qué se despertó ahí? El Ain Hará, el ojo malo. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los Peristim los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Así que cuando el Eterno te bendice, como recompensa a tu estudio de la Torah, como recompensa a los rezos, como recompensa a tus actos de dar y compartir, es inevitable el mal de ojo. Es inevitable que a los filisteos se les despierte la envidia. Ahora, lo importante en esto es que nosotros utilicemos las herramientas espirituales de protección para que ese Ain Hará no nos haga daño. Pero para eso hay que utilizar las herramientas espirituales, para que ese ojo dañino, ese ojo maligno no nos afecte. Y así nos ayude el Eterno. Amén, amén. Bien, nos quedamos acá con esta sesión de Torah de la Parashá Toldot. Bezrat Hashem, vamos a continuar con la siguiente clase a las 15 horas con 15 minutos. A las 3 de la tarde con 15 minutos, hora de El Salvador. Shabbat Shalom a todos.